señor presidente, tengo reservados del 28 del párrafo 4, del párrafo 6, del párrafo 8. El párrafo 8 del artículo 28 es interesante porque es precisamente el producto de uno de los productos de ese cambio nocturno, el madruguete con el que nos recibieron hoy. Y consiste básicamente en que los órganos reguladores que estaban en un transitorio, los técnicos que estuvieron ayudando a los que discutían ahí para que hicieran sus correcciones adecuadas con toda desvergüenza, cambian de un transitorio y lo pasan al artículo 28, párrafo octavo. Dice: el Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores, coordinadores en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía. Estos no fueron finalmente lo que quería el PAN, hacer los organismos, afortunadamente, organismos autónomos constitucionales, pero queda básicamente en manos del Ejecutivo. No se establecen mecanismos de auditoría ciudadana para vigilarlos. Los titulares de esos órganos no serán elegidos por los ciudadanos y van a seguir en toda esta historia de creación de estos órganos los intereses de la oligarquía. Pero lo que es más importante, y hay que subrayarlo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos es la que tiene la función de controlar a las transnacionales. El presidente o director de esta Comisión Nacional de Hidrocarburos compareció aquí en el Senado en la única vez que se les vio la cara fuera de la televisión a Colwell, a Lozoya y a Rojas, ese trío que se pasó por todos lados haciendo su publicidad sin dar la cara. Aquí este director de la Comisión de Hidrocarburos confesó que les faltan recursos, que apenas están estableciendo esta comisión. Y yo le pregunté si él creía que tenía la capacidad para controlar este nuevo sistema, y fue honesto y me dijo que no. Uno de los principales problemas que va a tener el país, porque con esta modernización de la que ustedes hablan y meter a los poderes transnacionales, es controlarlos. Lo hemos dicho una y otra vez. Si sabe una historia reciente, si hemos podido seguir este fenómeno, sabemos que estos monstruos, porque se han venido sumando, por ejemplo, la primera empresa del mundo se llama ExxonMobil. ExxonMobil es una aglomeración de varias empresas para hacer un gigante. Y en la literatura se dice que son incontrolables, ¿verdad? Porque no hay una autoridad a nivel mundial, imagínense, ni Estados Unidos ha podido controlar a esas empresas en áreas en donde la tecnología es muy sofisticada, como en el Golfo. No los ha podido controlar. Nadie los controla. Platicábamos ayer que un caso... Atiendan, señores, por favor. Pido a la Asamblea, por favor, escuchemos al orador. No voy a llamar a nadie por ahora traidor a la patria, es que pueden escuchar,
Entonces, por ejemplo, en el acto de sacar, ustedes se acuerdan de Yeltsin, este ruso que acabó con la Unión Soviética. Bueno, él hizo lo que están ustedes haciendo aquí, privatizó todas las empresas soviéticas, todas, y entre ellas las Yeltsin en la antigua URSS, ¿no? Hizo lo que hicieron hoy aquí ellos, ¿no? Entregaron todas las empresas al mercado, y lo que pasó que los americanos, los ingleses se apoderaron de todas las empresas y crecieron esos famosos multimillonarios rusos que andan por todos lados comprando equipos de fútbol y lo que se venda. Ese fue el resultado de la privatización igual a esta que hizo Yeltsin. Llega un nuevo régimen, el régimen del señor Putin, ayer lo pronuncié mal, el señor Putin, que es un apellido, y empieza a encontrar grandes dificultades para cobrarles a los de la British Petroleum. Y resulta que tenían un contrato como estos que están metiendo ustedes ahí, porque eso es lo que los norteamericanos querían, los han servido bien. Entonces nunca llegaba el momento de pagarle a Rusia los dividendos o los beneficios, porque como tienes que pagarle, tienen que devolverles la inversión, que eso es lo que no han hecho la cuenta ustedes, porque eso va a dar como resultado un hoyo financiero brutal durante los próximos años, de 700,000 millones, y nadie quiso. Bueno, pues entonces, cada vez que le querían cobrar los rusos, decían que todavía no terminaban de recuperar su inversión, hasta que los rusos lo sacaron. Pero nada más que los rusos son un poder. Sacaron a la British Petroleum. Aquí yo quiero ver al señor Lozoya sacar a la ExxonMobil si no paga. De manera que este asunto de tener una Comisión Nacional de Hidrocarburos es una vacilada. No van a tener el Estado mexicano ninguna posibilidad de controlar a estos monstruos. Lo estamos analizando hoy aquí con ustedes que han hecho este estropicio, porque sabemos lo que ha pasado en el mundo y hasta Stiglitz nos lo vino a decir. Otro tema muy interesante aquí es el párrafo 6º, artículo 28, en donde se crea el Fondo Mexicano del Petróleo. Bueno, esa es otra parte del cachirul madruguete de esta mañana, ¿verdad? Le cambiaron de nombre y le metieron un título fantástico, dice Fondo Mexicano de Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo. Ahí están los tecnócratas de Hacienda que estaban metidos en esto, ¿verdad? Este fondo es verdaderamente otra de las gracias de los estudios que han hecho en materia de petróleo. Penchina, engatusando a todo mundo, se los llevó de paseo y fueron a dar a Noruega y se quedaron pasmados con Noruega. Vieron que era una maravilla Noruega, tenía un fondo de petróleo para hacer algo importante, que es todo lo contrario de lo que están ustedes haciendo aquí. El fondo noruego fue y ha sido una cuestión de gran inteligencia por los noruegos para evitar que el dinero que llega bruscamente cuando se descubre petróleo y que crea un problema de inflación brutal que se llama la enfermedad holandesa, los noruegos prohibieron que ese dinero entrara a Noruega. Entonces, Noruega, que ahí sí pagan impuestos y no tienen que estar ordeñando compañías petroleras, en Noruega pagan 50 y tantos por ciento, entonces no necesitan dinero. Tampoco los noruegos necesitan petróleo porque tienen su energía básicamente hidráulica, ¿verdad? Entonces crearon un fondo
que es una maravilla, y lo sacaron. Es uno de los fondos en el mundo más poderoso y más grande, está fuera de Noruega. Y no se permite, porque está manejado honestamente por un personaje de gran prestigio, está manejado de tal manera que no se permite usar ese dinero para actividades en Noruega, sino una porción pequeña. Y con eso han podido desarrollarse sin inflación. Y el fondo que están estableciendo va a ser un fondo desfondado. El PAN tiene en su iniciativa, que nosotros sí leímos, en su iniciativa ahí les di un análisis párrafo por párrafo, se los recomiendo porque es la mejor análisis, no lo hace el dictamen no. Le dedican como 10 páginas de 20 al fondo obnubilados, el gran fondo noruego. Pero este fondo, repito, va a ser un fondo desfondado. ¿Con qué dinero creen que se va a llenar ese fondo? Si el 35-30% del presupuesto vive del petróleo, y como ya tienen ahí la ley de impuesto sobre hidrocarburos lista, ya sabemos, si podemos hacer un análisis, lo hicimos, ustedes se negaron a hacerlo, no saben ni qué aprobaron desde el punto de vista económico, es un desastre económico lo que se va a crear aquí, porque no va a haber ganancias. Con cada uno de estos contratos, analizando si invertimos, si traen aquí una inversión de 35,000 millones de dólares, se los vuelven a llevar, ¿verdad? Y la repartición, ya sea a través de distribución de ganancias o a través de licencias que brillantes fueron, ya no son concesiones, ahora se llaman licencias. Cualquier diccionario de términos jurídicos en inglés sabe que licencias son concesiones. Pero cómo ha sido inteligente todo este manejo manipulado. Entonces ese fondo es un fondo desfondado, no va a tener dinero, va a ser realmente una burocracia más. Ahí no les aceptaron a los panistas, fueron de los pleitos que estuvieron en secreto, porque la Secretaría de Hacienda se queda sin nada. Por eso lo meten al Banco de México, porque de ahí vive este país, mientras no cobran impuestos. Así es que es una entelequia más este fondo. Es una ridiculez ser ese fondo. No Senador, le ruego que concluya. El último, es que... Está presentando, informo a la Asamblea que está presentando, además de la reserva al artículo 28, las diversas reservas a los artículos transitorios, por eso es que efectivamente se le está dando mayor tiempo. Continúe en el uso de la palabra, señor senador. Muchas gracias, presidente. Otro tema muy divertido es el párrafo cuarto del artículo 28. Eso es todo lo que realmente da risa, cómo pueden aprobar este despedazamiento de la Constitución de la República. Dice: no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas. Como se les estuvo criticando que iban a desaparecer en el 28 las áreas estratégicas reservadas al Estado, ¿verdad? Entonces, muy listos estos que hicieron el arreglo anoche en la madrugada, dejan estas palabras por ahí, pero para prostituirlas. Áreas estratégicas no se quitan. Ahí dice el servicio público, no son... Aquí, la exploración, extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 son funciones estratégicas que están reservadas a la nación. Muy inteligente la dejan para que no haya crítica y digan, no, pues no se tocó. Nada más que les voy a decir una cosa, como están ligados, aquí dicen los términos, son áreas estratégicas en los términos del artículo del párrafo sexto y séptimo del 27, que es donde están los contratos. Entonces resulta que las áreas estratégicas que conservan las van a desarrollar empresas extranjeras, o sea, la British Petroleum, la Shell, alguna de las españolas, van a estar ejerciendo funciones estratégicas del Estado mexicano. Ese es el mamotreto que han hecho.
dejan una palabra para protegerse de la crítica y le quitan todo el sentido. Es realmente una porquería lo que han hecho. Además del objetivo, lo han hecho disfrazado, ¿verdad? Entre las negociaciones entre el PAN y el PRI, es algo que no va a funcionar. Y yo le recomiendo, ahí está Yunes, que le comentaba yo esta mañana, que lo que significa la economía de la desnacionalización, no saben ustedes lo que es. Va a ser una tragedia económica, un desastre económico, porque hagan los cálculos que nadie hizo, lo que le van a tener que dar a los extranjeros y lo que va a faltar para cubrir lo que necesita el presupuesto nacional, y vamos a vivir endeudados con créditos, con endeudamiento como el que sacaron este año. Videgaray, muy listo, ya metió 700,000 millones este año de deuda. Y así vamos a seguir, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, señor senador Bernabé Bartlett Díaz. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se acepta a discusión la propuesta de modificación al artículo 28 y a los diversos artículos transitorios que el senador Bartlett pidió que se contemplaran en su intervención. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión los artículos que presentó el senador Bartlett, artículo número 28, así como transitorios. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente.